Yo recuerdo, creo que fue Howard Hendricks, era un hombre muy ocurrente, que en una ocasión había un joven en su iglesia que decía, yo creo que Dios me ha llamado a predicar. Y él que lo conocía le decía, joven, yo no creo que Dios te haya llamado a predicar, porque yo te he oído. Finalmente el joven le dijo, es que yo estoy seguro que Dios me ha dado el don de predicar. Y él finalmente desesperado le dijo, bueno, pues Dios no me ha dado el don de oírte. ¿Cómo yo puedo saber si yo debo ser pastor? Y recuerdo la angustia que esa pregunta me produjo por falta de entendimiento bíblico. Y no quisiera que nadie pasara por la experiencia que yo pasé. Cuando la Biblia tiene información acerca de esto. Escuchen lo que dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 3. Palabra fiel es esta. Si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Pero, como dice el texto en la Reina Valera, es necesario, voy a leerlo como dice la Reina Valera, dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, etc. Pregunta. Ahí dice que es necesario que el que anhela obispado tenga un carácter particular. Y esa palabra necesario es la misma que aparece en Juan capítulo 3, versículo 3, cuando Cristo le dice a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Así que nadie puede entrar en el reino de Dios sin haber nacido de nuevo. Nadie debería entrar en el ministerio pastoral a menos que tenga este carácter. Porque Pablo no dice es opcional. Pablo dice que es necesario. La pregunta es, ¿y quién evalúa eso? Y ahí es donde entra la angustia del joven que dice, Señor, yo estoy en la universidad estudiando una carrera, tú me estás llamando a dejar la carrera y a irme a un seminario o donde sea a prepararme para ser pastor. ¿Cómo yo descubro eso? Miren mis hermanos, y a este joven que hizo la pregunta, gracias al Señor que Él no puso todo ese peso sobre el individuo llamado, sino que Él reparte esa carga y la reparte en tres partes. Primero, si alguien va a entrar al ministerio, tiene que anhelar la obra del ministerio. Porque Pablo lo dice aquí, si alguno aspira, si alguno anhela. ¿Y qué es lo que anhela? ¿El puesto? ¿El cargo? No, anhela la obra. Yo anhelo pastorear las almas, yo anhelo hacerle bien al pueblo de Dios, yo anhelo predicar la palabra de Dios. Entonces, debe haber un anhelo en el individuo, pero Pablo está diciendo, pero ese anhelo todavía no es suficiente. Alguien tiene que evaluar a este individuo para ver si él tiene las características que Pablo menciona aquí. Debe ser irreprensible, es decir, él no puede ser verazmente acusado, no es que sea perfecto porque nadie lo es, no es que sea sin pecado porque nadie lo es que no tenga ninguna tacha moral en su vida que sea incongruente con un embajador de Jesucristo. Debe ser irreprensible, si es casado, marido de una sola mujer, sobrio, tiene dominio propio, prudente, sabio, decoroso, tiene su vida en orden, debe ser apto para enseñar, no codicioso de ganancia deshonesta, no dado al vino, todo eso. ¿Quién evalúa eso? Bueno, en primer lugar la iglesia. ¿Recuerdan cuando los apóstoles le pidieron en Hechos 6 a la iglesia recién nacida de Jerusalén, buscad entre vosotros varones? Ellos le dieron las características, hombres que fueran sabios, llenos de fe, etcétera, pero búsquenlo ustedes. Y luego fueron presentados delante de los apóstoles, quienes les impusieron las manos. Así que hubo una aprobación final de parte de los apóstoles. Y es lo mismo que vemos aquí. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, no impongas con ligereza las manos a ninguno. Así que tiene que haber un anhelo, pero tiene que haber una evaluación de parte de la iglesia. Miren, hermanos, una persona que tenga las características que Pablo enuncia aquí, incluyendo que no sea un neófito, no un nuevo creyente, y al mismo tiempo es apto para enseñar,
ese individuo no va a pasar desapercibido. Yo recuerdo, creo que fue Howard Hendricks, era un hombre muy ocurrente, que en una ocasión había un joven en su iglesia que decía, yo creo que Dios me ha llamado a predicar. Y él que lo conocía le decía, joven, yo no creo que Dios te haya llamado a predicar, porque yo te he oído. Finalmente el joven le dijo, es que yo estoy seguro que Dios me ha dado el don de predicar. Y él finalmente desesperado le dijo, bueno, pues Dios no me ha dado el don de oírte. Uno a veces cree que puede hacerlo. Y son los otros que te dicen, no. Pero puede pasar al revés. Puede ser que tú creas que no puedes hacerlo y son los otros que te dicen que sí. Entonces, tú necesitas que eso lo evalúe una iglesia. Y que eso lo evalúen pastores que te conocen. Así que si está el anhelo, está el testimonio de la iglesia y está el testimonio de los pastores que te conocen, entra al ministerio. ¿Ven? No es tan complicado. Lo importante es que una iglesia siga el procedimiento bíblico. No es porque un joven sea fogoso, no es porque esté en todas las actividades de la iglesia que Dios le está llamando. Es necesario que el obispo sea lo que Pablo dice aquí. Es una pena ver la cantidad de personas que toman una Biblia y dicen, Dios me llamó, y abren una iglesia. Y al final terminan haciendo mucho daño. Así que yo te recomendaría, joven, si tú tienes el anhelo, no lo apagues. Ve donde tus pastores y diles, pastor, yo creo que, o pastores, si son pastores varios, yo creo que Dios me está llamando al ministerio. Ustedes pueden evaluar mi vida, qué yo tengo que hacer y que ellos te guíen. En nuestra iglesia nosotros vamos delante de la iglesia. Primero hablamos con el que anhela el ministerio. Claro, ya nosotros conocemos un poco de su vida porque somos sus pastores. Vamos delante de sus amigos más cercanos. Si tiene esposa, vamos delante de la esposa. Le leemos 1 Timoteo 3, Tito 1 y le preguntamos, ¿tú crees que tu marido cumple este perfil? A los amigos de él, ¿tú crees que él cumple este perfil? Y si es así y todo va bien, vamos delante de la iglesia y le decimos, hermanos, estamos considerando a nuestro hermano Juan Pérez para el ministerio pastoral. Si alguno de ustedes tiene una objeción en su contra, nosotros le vamos a dar 2 meses a la iglesia para que ustedes en privado hablen con este hermano y le digan claramente, yo no creo que tú puedes ser pastor. Y si tú no puedes resolver eso con él, ven entonces donde nosotros y nosotros vamos a tratar el caso junto con él. Pero si en 2 meses no hay ninguna objeción, entonces viene el día de las preguntas. Nosotros le pedimos a este hermano y a su esposa que salgan del edificio para que nadie se sienta presionado por eso, y vamos delante de la iglesia y decimos, ok, el hermano Juan Pérez quiere ser pastor y nosotros lo hemos examinado y no hemos encontrado ningún problema, pero ahora queremos saber qué ustedes piensan. Nosotros queremos saber, aquí dice que debe ser marido de una sola mujer. ¿Quiénes de ustedes pueden pararse aquí públicamente? Ya lo negativo se trató en privado. Aquí no se admite nada negativo. ¿Quiénes de ustedes se puede parar públicamente y decir que este hombre, tú lo conoces muy bien y sabes que él no tiene ojos para otra mujer que no es la suya? Y los hermanos se paran y dan testimonio. Ok, ¿quién puede dar testimonio de que él es sobrio, que él es hospedador, que él es apto para enseñar? Y así los hermanos van dando testimonio. Nos pasamos muchísimo rato oyendo los testimonios de toda la iglesia para examinar estas características. ¿Por qué hacemos eso? Bueno, porque en una iglesia de cierto tamaño puede ser que algún hermano diga, es que yo no conozco a Juan Pérez y yo no puedo votar por él porque yo no sé si él cumple todo esto. Pero cuando yo escucho los testimonios de los hermanos, digo, bueno, yo no conozco personalmente de manera tan cercana a Juan Pérez, pero lo que dicen estos hermanos es evidente que él cumple los requisitos. Pero es un proceso. ¿Para qué? Para que no entre en el ministerio el que no debe entrar. Porque cuando entra el que no debe entrar va a terminar haciendo daño. Y miren cómo Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, no impongas con ligereza las manos a ningunos y no participes en pecados ajenos. Si tú impusiste la mano con ligereza y este individuo hizo un desastre en su iglesia, tú eres culpable de ese desastre. Así que cerciórate de que ese individuo cumple 1 Timoteo 3 y Tito 1. Pero esta pregunta es importantísima. Yo creo que en América Latina estamos sufriendo mucho
porque muchas personas se han ido al campo de batalla a sus propias expensas y están haciendo mucho daño.